osciloscopio. El osciloscopio es una herramienta que nos permite transformar un sonido en una información visual que nos muestra la onda. Permite visualizar el sonido en forma de onda, es decir, convierte la señal de audio en una gráfica que muestra cómo cambia en el tiempo. Por ejemplo, esto. Entonces en el eje horizontal, en el X tenemos tiempo, segundo, milisegundo, y en el Y tenemos amplitud, que se traduce en volumen o intensidad. Permite ver si hay una señal que está distorsionada, si hay un clipping, que es cuando la onda se corta por arriba o por abajo, la forma del timbre. Visualiza las ondas, el seno, la onda senoidal, la onda cuadrada, la onda diente de sierra, etc. Y nos permite entender cómo cambia el sonido al modificar determinados parámetros. Por ejemplo, una onda de 100 Hz se puede ver así. Una de 200 Hz tiene que tener el doble de frecuencia si el periodo es más chico. Más o menos así. Esos son 200 Hz. A medida que aumentan los Hz, aumenta la frecuencia, disminuye el periodo. Y también en un osciloscopio podemos ver la sumatoria. Por ejemplo, si sumamos 100 Hz más 200 Hz, veríamos algo así. Esto es tiempo y esto es amplitud. De modo tal que en un osciloscopio nosotros podemos ver una señal, pero también podemos ver sumatorias de señales. Así hasta en una mezcla podemos llegar a ver cómo resulta la sumatoria de todas las componentes, de todos los instrumentos. Otra herramienta importante en la industria del audio es el analizador de espectro. El analizador de espectro es una herramienta que nos va a mostrar de qué está hecho el sonido en términos de frecuencias. O sea, a diferencia del osciloscopio, que lo que hace es mostrar la forma de onda y las sumatorias, lo que vemos en el analizador de espectro es qué frecuencias están presentes y con qué intensidad. Por ejemplo, en el analizador de espectro yo vería la onda de 100 Hz y la onda de 200 Hz. De hecho, el eje X es Hz y el eje Y es amplitud, o intensidad, o volumen, o dB. Acá está 100 y acá está 200. A esto y a esto le llamamos barra espectral. Recordamos que Hertz es ciclos por segundo. O sea, de 100 Hz entran 100 ciclos en un segundo. Y a 200 entran 200 ciclos en un segundo. Por ejemplo, podemos mezclar dos ondas. Una de 1000 Hz y otra de 20 Hz. Acá entran 20 ciclos por segundo y acá entran 1000 ciclos por segundo. Se entiende que el oído humano estadísticamente escucha entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Esto se va reduciendo a medida que pasan los años y se va reduciendo desde el agudo. Se va achicando, pero desde el agudo. Ahora, ¿por qué no podemos escuchar frecuencias menores a 20 o 14 Hz? ¿Por qué?
Eso sucede porque cuando las frecuencias son muy bajas, nosotros percibimos los ciclos por separado. Vamos percibiendo los ciclos por separado y escuchamos boom, boom, boom. Cuando esto aumenta, nosotros percibimos la masa sonora, la masa de frecuencia, y ya lo traducimos en frecuencia justamente. Entonces una frecuencia de Hertz no la escuchamos como tono, sino que lo escuchamos como ciclo. Lo escuchamos como pulsaciones. Además, para escuchar frecuencias bajas, nosotros necesitamos mucha potencia. Se necesita mucha potencia para escuchar frecuencias bajas como sonido. Y lo mismo pasa con las frecuencias muy altas. Por ejemplo, en un terremoto se puede llegar a escuchar porque es muchísima potencia, se podría llegar a escuchar una frecuencia baja como sonido. Pero para frecuencias medias, por ejemplo de 2000 Hz, no necesitamos tanta potencia. Por ejemplo, en un osciloscopio, esto es tiempo y esto es amplitud. En un analizador espectral, esto es Hertz y esto es dB. Una de 100 Hz se vería así. Y una de 1000 Hz se vería así. Y en el analizador espectral la tendría por allá arriba, en 1000 Hz. Ahora, también podemos ver las sumas. Como podemos ver las sumas en el osciloscopio, podemos ver la suma en el analizador. Perdón, era 20 y 1000. De 20 y de 1000. Ahora podemos ver la suma. En un osciloscopio, una suma de una de 20 y de una de 1000 se ve algo así. Es como una frecuencia montada en otra frecuencia. Y eso es técnicamente lo que sucede. La frecuencia alta se monta en la baja. O sea, nosotros acá en rosa estamos viendo la frecuencia de 20 Hz y adentro estamos viendo la de 1000. Y si pongo una de 5000, bueno, la de 5000 se va a montar acá adentro y haría una cosita así. Como una cosa así. Se monta sobre la de 1000. Siempre la que tiene la de mayor frecuencia se monta en la de menor frecuencia. Debajo de las frecuencias que nosotros podemos escuchar, supongamos que esto es 20 a 20.000 Hz, esto es el rango audible. Debajo están las subsónicas. Y acá están las hipersónicas. Volviendo a un osciloscopio, supongamos que tenemos una de 40 Hz. Esto es tiempo, esto es amplitud. Esta onda también es la onda que hace el parlante. El parlante hace este movimiento. Cuando está acá va para adelante y cuando está acá va para atrás. Entonces, al hacer este movimiento de vibración atrás-adelante, hace vibrar el aire. Y según la frecuencia con la que se mueve para adelante y para atrás el parlante, es la frecuencia con la cual hace vibrar el aire. O lo mismo que hacen las cuerdas de un violín. Es el mismo efecto físico. O sea que en definitiva el parlante es la parte acústica de una señal sonora. Yo escucho un tema por Spotify, se tiene que mover un parlante. Y ese parlante va a generar una onda física. O sea, la membrana del parlante es el equivalente a la cuerda de la guitarra. El tema es que para que un parlante se mueva,
tiene que circular corriente a través de una bobina. O sea, el parlante es un cono que tiene una bobina y esa bobina está enrollada alrededor de un imán. En la cual, o sea, está enrollada, no lo toca al cono, pero está a punto de tocarlo. Cuando circula corriente por la bobina, porque los micrófonos le dan corriente a la bobina y por la bobina circula corriente. Y si circula corriente, hay calor. Y como la bobina es extremadamente delgada, tenemos poca masa y se genera mucho calor. Un circuito clásico es micrófono, el micrófono va a un amplificador que amplifica la señal y el positivo y negativo del amplificador va a la bobina. O sea, acá viene señal, el amplificador amplifica la señal y esa señal entra a la bobina del parlante. Entonces, en definitiva, la bobina, el bobinado, es la impedancia o la resistencia que se le aplica a la corriente que sale del amplificador. Es una resistencia o una impedancia en corriente alterna. Y esa resistencia lo que hace es disipar la potencia que genera el amplificador. ¿Y la potencia por qué se disipa? Porque se convierte en calor. ¿Y cuánto? Bueno, esto emite watts, porque potencia se mide en watts. De entre el 90 y 95% de la potencia que emite un amplificador, este es el amplificador, entre el 90 y 95% de la potencia que emite un amplificador se pierde en calor en la bobina. O sea que si un parlante yo le mando 100 watts desde el amplificador, me va a emitir 3 watts, 4 watts desde el parlante, desde acá. Porque el resto se lo comió en calor. Los parlantes ya vienen diseñados para poder soportar calor en el bobinado, pero no cualquier cantidad de calor. Muchísimo calor ya lo rompe. Lo que pasa cuando yo le doy mucha potencia, la bobina se deforma. Y al deformarse, queda tocando el cono. El cono y el imán. Bien, porque el bobinado no toca el imán. O sea, está muy cerquita del imán, pero nunca lo toca. Nunca lo toca. Cuando yo le doy mucha potencia a esto, se dilata el bobinado, se deforma y empieza a tocar el imán. Y ahí empiezan los ruidos del parlante. Y si yo sigo dando más calor, en algún momento la bobina se corta. Y eso es muy frecuente en frecuencias bajas. Porque frecuencias bajas necesito mucha potencia para amplificarlas. Y al amplificarlas, entro con mucha potencia al parlante. Eso es porque al parlante le cuesta muchísimo moverse lentamente. Es lo mismo que levantar una pesa de 20 kilos levantarla y dejarla. Bien, una cosa es hacer esto y otra es levantarla, estar un minuto y bajarla durante un minuto. Esto requiere mucho más fuerza y esto es lo que pasa lo que le pasa al parlante con las frecuencias bajas. Se tiene que mover muy lento. Quiere decir que el parlante, en vez de hacer los movimientos simples para lo cual está diseñado, empieza a hacer otros movimientos en frecuencias bajas raros para él. Entonces, no la escuchamos y dañan los parlantes, las subsónicas. Y el medidor de señal en el máster va a estar al palo, al rojo. ¿Por qué? Porque está entrando mucha señal en subsónica que yo no la estoy escuchando. Por ejemplo acá. Acá en el máster está entrando todo esto. Pero yo solamente escucho la de 1000, la de adentro. Sí, pero esta grandota está entrando. Y eso es lo que está llevando el máster al rojo vivo.